¿Qué tal, amigos? Les saluda desde Tultitlán, Estado de México. Bien, lo prometido es deuda. Yo les comenté, les puse en algunos foros, en algunos grupos como el de Shadow y el de Spirit, que, de que querían que hablara. En algunos grupos participaron, en otros no. Pues bien, aquí lo prometido es deuda. Vamos a hablar de lo que es el porteo y el pulido de los ductos de admisión y de escape. Bien, principalmente, ¿por qué y en qué casos se debe de realizar lo que es el porteo de tus ductos de admisión y de escape? Como podemos recordar, un motor es una bomba que hace que, o más bien bombea aire. Se mide en eficiencia volumétrica. ¿Qué es la eficiencia volumétrica? Bien, recordemos que los carros vienen con cierta cilindrada y a su vez esto se convierte a litros. En nuestro caso hablaremos, no es un caso particular, es solo un ejemplo. Vamos a hablar de, supongamos, un carro que desplaza 1 litro. Bien, perfecto, tendremos 4 pistones, manejémoslo de esta manera. Tendríamos que cada pistón bombearía 250 mililitros, y en este caso al tener 4 se juntan los 1000, lo que venía siendo el litro. En cualquier motor pasa lo mismo, pero ¿por qué toco el tema de la eficiencia volumétrica? Bien, en nuestros carros, cuando se realizan las cabezas, queda cierta porosidad, los ductos no vienen pulidos, no vienen del todo lisos, no tienen una superficie lisa. Entonces, la eficiencia volumétrica es un número que se mide en porcentaje. Si nosotros pudiéramos ver en un dinamómetro o en una prueba de flujometría lo que es la eficiencia de la cabeza de los ductos, podríamos ver que se maneja de un 70, 60, 80%. ¿Qué significa esto? Bien, si tenemos un motor que es de 1 litro y desplaza, en la práctica ya el carro desplaza 700 mililitros o 0.7 litros, tenemos que su eficiencia volumétrica es del 70%. ¿Qué significa esto? Que el otro 30% del aire no está entrando a las cámaras de combustión. Bien, pues aquí es donde empieza nuestro tema. ¿Por qué portear y en qué caso se debe de portear y pulir? Bien, recordemos que en casos de motores sobrealimentados, los carros ya vienen diseñados para lo que es la eficiencia o la CFM, o el flujo de aire que inyecta nuestro turbocargador o nuestro supercargado, dependiendo del caso. Entonces, si nosotros porteamos, realmente no vamos a tener mucha eficiencia aquí. ¿Por qué? Si tú solo, recordemos que para que entre a la cámara de combustión viene el ducto de admisión y viene la válvula. Si nosotros mantenemos el mismo turbo y tiene una eficiencia volumétrica del 70%, si nosotros, por decir, porteamos, necesitamos saber si realmente el porteo le está ayudando o perjudicando. ¿Por qué? Porque muchas veces se necesita, es algo que es natural. Si tú tienes un ducto a cierta presión, llamémosle el agua, un ducto de agua, hagamos una analogía. Si nosotros tenemos un ducto, una manguera, vamos a tener, al final la válvula es una tobera, pero llamémosle un ducto. Entonces, al entrar el agua, vamos a tener más velocidad en un ducto más chico que en uno más grande. Entonces aquí es donde empiezan las pruebas de flujometría. Realmente si ayuda o no ayuda y cuánto se debe de portear. Entonces, en motores que no van a tener un cambio en el turbocargador, en el supercargador, que la eficiencia de esos turbos o de esos compresores tipo rod o tipo tornillo no va a cambiar, no es muy recomendable portear los ductos. ¿Por qué? Porque realmente los CFMs del turbo, el aire que va a entrar, no va a cambiar. Lo único que vamos a hacer va a ser que vamos a abrir el ducto, pero no va a entrar más aire. Inclusive puede que te ayude un poco, pero
para que realmente te ayude, necesitas meter un turbo más grande o un supercargado más grande para que aviente un poco más de aire, y esa compensación de que avienta más aire, el ducto lo absorba y entre más aire. Ahora también recordemos que las válvulas es el último puerto por donde entra el aire antes de la cámara de combustión, por lo que también tenemos que hacer modificaciones ahí, pero en ese tema no voy a entrar aquí. El tema que quiero aportar es el de por qué portear, por qué no portear, en qué casos se puede portear, en qué casos no es recomendable y qué es mejor, portear o pulir. Bien, ya entramos al tema y podemos ver que si no vas a cambiar la sobrealimentación o la alimentación de aire, no te conviene portear. ¿En qué casos conviene portear? Ya lo mencioné, cuando vas a cambiar el turbocargado por uno que desplaza más aire y es más eficiente en motores que no son sobrealimentados, que son como los conocen muchos. NA, que significa de las siglas de inglés, aspiración natural. Perfecto, entonces, otra cosa. Si hablamos de pura entrada, lo que es ducto de admisión, no es muy recomendable pulirlo completamente, porque al inyectar la gasolina se puede empezar a formar lo que se llama como hollín, que es gasolina cruda o se hace como carboncillo. Debe de tener ahí una pequeña rugosidad. Bien, primero empezamos con eso. Después, ¿qué es mejor, portear o pulir? Bien, como lo comento, si tú vas a modificar mucho tu carro, si vas a cambiar el turbo, te recomiendo hacer un porteo adecuado al turbo que vas a meter. ¿Para qué? Para ver que la eficiencia volumétrica aumente. Y realmente le va a beneficiar, pero les comento que para eso también se tienen que checar las válvulas. Entonces, si no vas a modificar mucho tu carro, si lo vas a traer, no le vas a meter mucho, vas a mantener el mismo turbo, pero quieres que corra más, tenga un mejor desempeño, lo recomendable es hacer solo un ligero desbaste y pulir los ductos. Sobre todo el de escape, ese sí puede quedar acabado de espejo, el de admisión no tanto. ¿En qué beneficia esto? Bien, a la hora de realizar las cabezas, a la hora de que son hechas, queda cierta rugosidad. Entonces, al tener cierta rugosidad, genera cierta resistencia al flujo de aire. Lo que nosotros necesitamos es que esa resistencia se pierda. ¿Cómo lo hacemos? Puliendo. Pero recuerden que no solo es hacer un pulido superficial, se tiene que hacer interno, se tiene que hacer un buen trabajo. Realmente yo siempre lo he dicho, no hablo mal de nadie, pero hay muchos mecánicos buenos. Pero realmente el que hace su trabajo porque le gusta y que sea honesto, muy pocos. Entonces, aquí la cuestión es que si vas a realizar un trabajo así, es mejor que primero te asesores y preguntes y realmente sepas y seas consciente y realista cuánto le vas a meter, cuánto estás dispuesto a meterle. En muchos lados podemos ver que venden cabezas porteadas, ductos plenos de admisión porteados. Te pueden ayudar hasta cierto punto, pero si se pasa, vas a perder. En vez de obtener eficiencia volumétrica, la vas a perder. Aquí los 3 puntos importantes, una disculpa, los 3 puntos importantes es, ¿por qué portear y pulir? El porteo se realiza en carros que ya necesitan otro tipo de desplazamiento para aumentar su eficiencia volumétrica. Cuando ya empeces a meterle ya no solo unas muds pequeñas, que no vas a aumentar solo libras, que no vas a meter pequeñas modificaciones, ya algo que tú dices, hay que cambiar turbo. Allí se recomienda hacer el porteo y el pulido. Esto se recomienda en carros normal, que son de aspiración normal, muy poco también, una ligera porteada y pulida, y ahí sí se nota un poco más la diferencia, claro, con su respectivo filtro de alto flujo y su tubería de escape un poco diferente. ¿En qué casos es mejor pulir? Ya lo comenté. Es mejor pulir si solo quieres una mayor eficiencia volumétrica sin meterte tanto en cuestiones de modificaciones mayores en el aspecto de cambiar, como muchos le llamamos, enfierrar tu carro. Entonces, es recomendable eso.
¿A qué carro se le puede hacer? A todos, siempre y cuando sea con la asesoría adecuada. Entonces, yo estoy haciendo este video para carros en general, pero me voy a enfatizar en lo que viene siendo el motor 2.5 litros, lo que viene Shadow, LeBaron, Phantom, Spirit, RT y normales. Entonces, compañeros de los grupos, no solo lo estoy posteando en el Shadow Club, en Spirit Spirit MX Club y en el de Spirit RT Club México, en el que yo soy, de los que yo soy parte de los administradores. Entonces, si vas a meterle a tu carro, empieza por modificaciones pequeñas. Y si quieres meterte con la cabeza y no vas a meter un turbo diferente, te recomiendo solo pulas. Una ligera desbastada y una pulida. Si vas a enfierrar, te recomiendo una porteada y la pulida. Entonces, es prácticamente lo que yo quería decirles. Espero que sea de ayuda lo que les estoy diciendo y que no haya hablado con términos que no se entiendan. Para finalizar, solo quiero agradecerles a los del grupo por dejarme publicar este tipo de videos. Y recuerden, si les gusta el video, denle dedito arriba, suscríbanse, que estaremos subiendo videos de diagnósticos, de tips, muchas cosas que a ustedes les van a ayudar, tanto a personas que no saben, como a muchos mecánicos que no sé, que de repente, no digo que yo sea el mejor, ni mucho menos, la verdad me falta mucho por aprender. El campo del automotriz es muy amplio, pero muchas veces nos falta ese tip para poder realizar algunos diagnósticos. Incluso yo los he pedido y es perfecto, somos una comunidad, debemos de apoyarnos en lo que más se pueda. Suscríbanse a mi canal, si tienen algún comentario, déjenlo en mi video y con gusto se los estaré aclarando. Y recuerden, los 3 puntos importantes que se tocaron en este video es cuándo portear y pulir. Cuándo es recomendable solo la pulida y a qué carros. Y las tres respuestas, en pocas palabras, son: si vas a portear es porque ya tienes un proyecto de meter muchos fierros, turbo, intercooler, tubería, inclusive válvulas de mejor desempeño. Eso es la primera, portear y pulir. Segunda, si solo quieres una pequeña modificación que sientas una mejoría, pulido. Un buen pulido de tus ductos de escape y el de admisión, siempre y cuando dejes cierta rugosidad para que no generes lo que les comentaba. Vas a notar a media y a altas revoluciones, la diferencia, que es lo que nosotros buscamos por ser un carro turbo cargado. Y tercera, a cualquier carro se le puede hacer, pero en un motor naturalmente aspirado, se siente más la eficiencia. Ahora por ahí, como último comentario, me hicieron el comentario: motores de alta compresión. Recordemos que la compresión, al tener mayor compresión, vamos a tener el aire más compactado en la cámara de combustión. Ahí, en esos casos no se recomienda turbo, pero sí se puede recomendar un pequeño porteado y pulido. ¿Para qué? Para que tengamos el aire, lo mismo, aumentar la eficiencia volumétrica, pero siempre y cuando no metamos aire en exceso, porque al tener una compresión alta podemos generar muchos problemas en nuestro motor. Bien amigos, les saludo desde mi taller Servicio Orión. Espero les haya gustado. Pues espero que les ayude también. Saludos.